ya pueden salir del Brahman. Si no, no pueden. Pero por lo mismo, por lo menos uno puede salir de Brahma Sayuja. De Ishvara Sayuja. No sale nunca. Imposible. Nunca, Imposible. Es el único lugar donde uno es, ¿no? Su individualidad es terminada. Pierde su individualidad. Se funde en el cuerpo de Ishvara. Por eso Prabhupada dice, es peor. Patanjali parece un buen camino. Unos aún dicen que Patanjali es un avatar de Shesha. Por ejemplo, en la escuela de Iyengar, ellos dicen que Patanjali es una encarnación de Sheshanag, Anantasesh. Pero su propósito es Ishvara Sayuja. Anantasesh siempre está hablando de glorias de Krishna. No puede ser. Por eso no puede ser. No puede ser. Sí, nada más lo menciono como un rishi, ¿va? Sí. Un rishi, sí. Es un... De los 6 sabios principales, porque son 6 filosofías. Sí, es uno de los salvacionistas, ¿no? En Vedanta Sutra, Patanjali es mencionado y rechazan, derrotan sus ideas. Es una compilación. Él dice en el primer verso, ahora vamos a hablar de yoga. Él no dice que ha inventado la ciencia de yoga, pero ha tomado de varios fuentes y ha compilado esta ciencia. Y está el establece. Pero del otro lado es un sutra. Sutra significa máximo de conocimiento, es mínimo de palabras. Uno necesita un comentador. Por eso todos los sutras, los Yoga Sutras hay un montón de comentadores. Vyasadeva mismo, Shankar también, unos Vaishnavas, unos impersonalistas han comentado Vedanta Sutra. La idea es que hoy es Ekadashi. Ekadashi, el día de Ekadashi, el más uno se dedica a Harikatha o a Sri Krishna, el más beneficio uno obtiene. Decimos antes de su llegada que Srila Srimal explica que debido a la influencia de la luna, la luna atrae el elemento líquido del cuerpo. Así uno tiene más deseos materiales. Él dice, pero este día también Krishna tiene más deseos de disfrute. Por supuesto. Pero Krishna también toma la oportunidad de tener más deseos de rasa. Él es Rasishekar. El disfrutador supremo de razas. Él quiere disfrutar más. Si en este día uno lo sirve más, bingo. Jackpot. Bingo. Maharaj, le quería preguntar ya usted habló de Patanjali y todo eso, de la filosofía que trajo Paramahansa Yogananda de Kriya Yoga. ¿Eso es un escalón antes del Bhakti o cómo es? Es un arroz con mango. Una mezclada total. Rasa base. Sí, él fue uno de los primeros hindús que llegaron al occidente para presentar la ciencia de yoga. Pero él hizo una mezclada yoga, tratar de atraer a los cristianos, yoga. Cristo fue un sannyasi, dice Cristo fue un swami en su orden. Hay toda una mitología. Trata de captar la gente y presentar Kriya Yoga como algo de similar al cristianismo. Y ha interpretado ha comentado los evangelios, pero de manera totalmente impersonal. Pero es como disfrazado, es impersonalismo disfrazado en personalismo, para cautivar los occidentales. Porque también habla de la Madre Divina. Dios, pero últimamente Dios es la Madre Divina. Trata de hacer un paralelo la Madre Divina, que es Durga, y la Virgencita, la Morenita. La Virgen María de México. Sí, trata de hacer un paralelo entre la Virgencita y la Madre Divina. Dice que habla de... nosotros hablamos de conciencia de Krishna, él habla de conciencia de Cristo. Para cautivar a la gente. Pues le preguntaron una vez a Prabhupada acerca de él. Una vez le preguntaron a Prabhupada acerca de Paramahansa Yogananda. Y Prabhupada contestó que, era como un yogi porque sí,
es de los últimos yogis, en el sentido de que él murió cuando él quiso, que es un Siddhi, ¿no? Ajá. Entonces, Prabhupada dice también que él fue un sinvergüenza, sí. porque él dice que él fue Arjuna del Bhagavad Gita. ¿Ah, sí? Ah, esa no me la sé. Él dice que él fue un avatar. Ah, ok. He leído un libro acerca de Sí, de eso. donde él dice directamente, cuando alguien glorifica su obra, él dice, sí, solo un avatar puede hacer eso. Ah, ok. Todos los yogis son bien Soberbios, ¿no? orgullosos. Porque tienen poder, Tiene ¿no? poderes, sí, sí. Hicieron austeridades, Ok. ¿no? Y por eso, porque no son devotos. Un devoto sabe cualquier cosa que yo conozco y que puedo hacer, son solo talentos que Krishna me ha dado. Claro. Pero los yogis, su actitud es, con mi fuerza, Sí, su penitencia. yo voy a conquistar Vaikuntha. Los devotos están siempre orando, esta diferencia. Por eso Krishna ha dado a Shiva el orden. Haz un camino que los que no son devotos van a seguir, y así el camino de Bhakti puro será reservado a los devotos. Si no, ellos van a venir a perturbar a los devotos con sus deseos materiales, su orgullo y todo. Por eso abajo del orden de Krishna que Shankaracharya ha presentado su filosofía de Mayavada. Un camino para los más o menos demonios. Sí. Para decir, alguien que no es un devoto, más o menos es un tipo de demonio. Una vez nos La leía, mentalidad demoníaca que negliger Krishna y querer ser el disfrutador supremo. leía una vez nuestro Saya Maharaj que de Bhaktivinoda Thakur, donde Bhaktivinoda Thakur decía, no me acuerdo que tantas escrituras de Bhaktivinoda Thakur limitadas. Una de ellas la leía Saya Maharaj, donde decía Bhaktivinoda Thakur que había muchas filosofías y religiones en el mundo. Dice que bueno que existían, porque de esa manera la gente atea, demoníaca o perversa no molestaban a los Vaishnavas. Y así de esa forma se entretuvieran por allá. Sí, sí. Y también uno puede entender que no es por casualidad que hay varias filosofías. Porque mira, cómo funciona la mente, siempre con comparación. Si no fueron varias filosofías, ¿cómo la ciencia de Bhakti puro será presentada como algo de superior? Uno siempre compara algo con otra cosa. Por ejemplo, en el Bhagavatam, todas las filosofías, otras filosofías son presentadas, también el Vedanta Sutra, y uno cada vez puede establecer, pero Bhakti puro, Vaishnavismo puro es superior. Los varios filosofías, se dice que, creo que es Sarasvati Thakur, que ha escrito que la diosa Sarasvati ha engañado, ha mezclado la inteligencia de varios rishis para presentar los varios darshanas, varias filosofías, pero así que en comparación con ellas, el Vedanta de Vyas, Bhakti Vedanta, no el Vedanta de Shankar, el Bhakti Vedanta sale como supremo. Por ejemplo, también en el Bhagavatam, Krishna hizo varios arreglos a través de su Yogamaya, porque el Bhakti de Radharani se manifiesta como supremo. Todo el Bhagavatam, su idea es glorificar Srimati Radhika. También el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, a través de varias historias, él establece la devoción de las gopis como suprema, y entre ellas la devoción de Radharani. Si no hay comparación, ¿cómo va a salir? ¿Cómo decir que es mejor que otra cosa? Debe ser otra cosa con la cual comparar. Como Ramananda Roy, conversaciones sí. con Mahaprabhu. Si no hay otro tipo de filosofía, ¿cómo establecer Bhakti como suprema? Uno debe tener otras filosofías y presentar, sí, aquí son los buenos puntos, aquí son las faltas o la incompletud. Y presentar que Bhakti es completa, más completa. Claro. Prabhupada siempre dice, Bhakti es alternativa positiva. En general, los impersonalistas o los budistas
quieren solo negar el mundo y no presentan algo de positivo. Solo negar, cortar, reprimir, ¿no? Aniquilar. Pero no es posible. No es posible. Bhakti es algo de positivo, alternativa positiva. Sino ellos dicen, es como decir que el opuesto de negro es nada. No, el opuesto de negro es blanco. Pero ellos dicen, no, el opuesto del mundo material, con todos sus errores, sus defectos, es nada. No, el opuesto de material es espiritual, no nada. Es Prabhupada habla de los impersonalistas, y él usa la palabra bengali, Ardha Kukuti Nyaya, la lógica de la gallina, la mitad de la gallina. Con la historia del campesino que tiene gallinas, que cortan y dice, una parte da huevos, una parte costa grano. Voy a cortar la gallina, conservar la parte que da huevos y botar la parte que costa granos. Así ellos tienen la mitad del razonamiento. Ellos entienden este mundo de sufrimiento. El sufrimiento viene de deseo, el deseo viene de la ignorancia. Pero su conclusión es que la ignorancia significa no existe un mundo, no existen personas. Porque que sea Shankar o Buda es el mismo. No, Buda dice el mundo no existe, Shankar también. El Buda dice no hay personas, Shankar también. La única diferencia es que en lugar de decir no, todo es vacío, Shankar dice todo es uno. Pero su Brahman es como un clono del nirvana de Buda. Sí, es la versión védica del impersonal. Por eso se llama su filosofía se llama criptobudismo. Encerrado, sí. Sí. Él mismo dice a su esposa Parvati, yo voy a aparecer en Kali Yuga y presentar una filosofía que es Mayavadam Asat Shastram Prachana Bodham Uchati. Una filosofía que no es confirmada por las escrituras, que es Asat Shastra, que va contra las escrituras védicas, y que es Prachana Bodham, budismo disfrazado. Shankaracharya, su filosofía es criptobudismo. Dice casi la misma cosa, solo en lugar de nada, todo es uno. Él nega la relación de almas individuales con Krishna. Él nega Bhakti, él nega Krishna, nega las almas y nega Bhakti. Por eso Mahaprabhu ha declarado Mayavadi Krishna Aparadi. Los impersonalistas son ofenderos a los pies del loto de Krishna. Porque negan su personalidad, negan el camino de amor hacia él y negan la existencia de las almas. Negan todo. Solo el Brahma. Entonces, Maharaj, que es budismo ya, pero en la forma de los Vedas, ¿no? Sí, es su contribución. Por eso los Vaishnavas tienen agradecimiento hacia Shankaracharya, porque él ha restablecido la autoridad de los Vedas que Buda ha votado. Por eso es positivo en este sentido. Del otro lado, entendemos de cuando del Padma Puran que fue una misión de Shankaracharya, un orden del Señor de predicar esta filosofía. Que el último de la parte de morir Shankaracharya, dice vaya Govinda, Mudha Mati. Sí. Pensaban que sus discípulos que se había vuelto loco, Sí. Pero decía que adoraran a Govinda, ¿va? Adorar a Govinda, estúpidos. Al final, sí, burros. Adorar a Govinda, burros, porque al final de su vida no es malabar de palabras que va a saber ustedes. Sí. Malabarado con los prefixos y sufixos de la lengua. Sí, sofismos. No es lo que va a salvar ustedes. Soy un poco cansado. Maharaj, Jai Maharaj. Mañana, ¿a qué hora nos encontramos?